Chicos, muy buenos días, Dios los bendiga, espero que hayan tenido un excelente fin de semana. A continuación vamos a hacer la socialización de el viejo y el nuevo orden mundial. Para ello debemos tener claros diversos hechos históricos que han cambiado el suceso de nosotros como tal. Entonces, bueno, partiendo de ello, se habla que la primera parte del viejo orden mundial es lo que vamos a tratar el día de hoy. Cuando hablamos del viejo orden mundial, hacemos referencia a la época antes de la conquista. Estamos hablando de aquella época cuando se empezó a desarrollar el imperialismo como tal. Debemos tener en cuenta qué fue el imperialismo. Entonces, el imperialismo consiste en la imposición del control político y económico por parte de una potencia extranjera sobre un territorio y una población que les son ajenas mediante la ocupación y administración directa por parte de la metrópoli. Un claro ejemplo fue lo que estábamos viviendo en la época de la conquista y de la colonia, cuando España, que era un país extranjero, se impuso como dueño de América y gobernaba desde la distancia a este territorio. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que hubo en el imperialismo. ¿Por qué se caracteriza? Recordemos muy bien que antes de 1452 empezaron estas guerras internas sobre las cruzadas cristianas, sobre la ampliación de territorios, sobre las rutas de comercio, la ruta de la seda, todo este proceso que desencadenó en la conquista de América. Esto buscaba que mayor poder para cada uno de los territorios, lo mismo que buscaba la Iglesia, lo mismo que buscaba España, Francia, cada uno de estos países, extender su territorio, como bien lo vimos en la época de Roma también, que extendían su territorio a través de la conquista y la colonia. Entonces, a esto hace referencia el imperialismo. El imperialismo como tal se dividió en dos procesos, el mercantil y el industrial. El mercantil, lo que les explicaba, data del descubrimiento y la conquista como tal de América y de otros territorios por parte de España, Inglaterra, Francia, Portugal, diversos países con mayor potencial. Y el imperialismo industrial hace referencia desde 1800, cuando ya se tenían establecidas dichas metrópolis o dichas colonias, virreinatos como tal que fueron en esa época, hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se da este tema de la revolución industrial y empezamos ya a que la mano de obra empieza a ser excluida y las máquinas empiezan a tomar mayor participación en el proceso de comercio. Entonces, hasta ahí es importante que tengamos en cuenta que el viejo orden mundial surge del imperialismo, del deseo de extenderse más sobre diversos territorios. Partiendo de ello, entonces nos damos referencia que la primera modificación que encontramos fue desde la época de Napoleón, es decir, 1810, 1819, como mucho, hasta la Primera Guerra Mundial. Entonces Napoleón dejó establecido como tal con sus acciones una serie de cambios, los cuales modificaban que antes de la conquista se venía viviendo de cierta manera, lo cual provocaba que hubieran confrontaciones entre diversas instituciones, diversos países, naciones como tal. Luego de que surgiera Napoleón Bonaparte, ¿qué se hizo? Se modificaron dichas conductas y todo se llevó sobre un mismo protocolo, lo cual conllevó a una Primera Guerra Mundial. Entonces, el orden mundial como tal, ¿qué busca? Modificar conductas, modificar comportamientos, evitar a todo caso las confrontaciones entre países, porque si ya nos damos cuenta, las confrontaciones lo que llevan es a la destrucción económica de los países potencia y de los países subdesarrollados que ya más adelante les voy a explicar. Entonces, al tener la Primera Guerra Mundial, pues nos damos cuenta de que ese orden mundial que se estaba estableciendo no era coherente, que no aportaba mucho y que conllevaba a confrontaciones. Se realiza una modificación de estas conductas buscando que no se vuelva a presentar una guerra como tal.
a lo cual, si recordamos, Alemania fue castigada severamente por haber sido partícipe principal de dicha guerra. ¿Qué llevó este nuevo orden mundial a que Alemania fuera sometida y humillada ante los demás países? En lugar de llevar a que Alemania aprendiera la lección de que no se debería atacar, que no se debería imponer su ley, pasó lo contrario. Sintieron esa sed de venganza y esta sed de vergüenza que los llevaron ellos. Nuevamente surge la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial ya se establece nuevamente un cambio en la conducta, lo cual Alemania buscaba tomar el poder absoluto del nuevo orden mundial. Entonces ya con esto se aceleró una crisis en los sistemas coloniales, lo que ya conocíamos como los reyes, como estas instituciones republicanas como tal, se iban cayendo. Ya no servía ser el rey o la reina, sino ya tenía que ser unas instituciones consolidadas económicamente y políticamente más fuertes, es decir, que los pueblos no sintieran exclusivamente el dominio, sino que fueran más bien ellos los que erigieran a dichos sistemas políticos que tenían. Se realiza ya en esto lo que se conoció como la descolonización, que ya no éramos partícipes de ciertos virreinatos, que ya no éramos partícipes de ciertas monarquías, sino que ya surge lo que es conocido como el comunismo y el capitalismo. El capitalismo surge de la idea de que un país emerja mayor control económico que otros países. Entonces, con esto se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Rusia se unieron con el fin de desestabilizar a Alemania y lograr ganar la guerra. Luego de que ellos dos ganan y como que se lleva este fin de esta guerra, se crea la ONU, que la ONU buscaba realmente llevar ¿qué? Una armonía en la convivencia entre diversos países. Entonces, teniendo en cuenta que la ONU negociaba entre todas las Naciones Unidas con el fin de evitar la guerra, aparece un problema mayor, que es lo que desencadena a una guerra fría que es el actual orden mundial. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, queda Alemania destruida y Estados Unidos y Rusia quedan a la cabeza, a la par. Ni Estados Unidos es mayor, ni Rusia es mayor. Entonces, en este momento surge una carrera por demostrar su control o su poder como tal de estos dos países. A esto se le llamó la Guerra Fría, no sé si de pronto ustedes lo recuerden muy bien, que fue una confrontación bélica en la cual no hubo agresiones físicas directamente, solamente hubo espionaje, hubieron ataques verbales, ataques de inteligencia, más no uso de armas ni de nada de esta parte física. Lo más cercano que tuvimos en la Guerra Fría para un proceso de contacto físico fue la crisis de los misiles que fue realizado en Cuba, que fue una amenaza que se vivió entre Estados Unidos y Rusia muy fuerte, pero no se desencadenó en guerra y como tal se retiraron los submarinos y ya esto quedó nada más como una amenaza. ¿Cómo surge la Guerra Fría? Porque de pronto no tenemos muy claro. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y Rusia intervienen para culminar esta guerra contra Alemania, el presidente Marshall de Estados Unidos decide dar una serie de ayudas humanitarias a otros países europeos que fueron víctimas de dicha guerra. ¿Qué buscaba Marshall? Que estos países, al recibir este sustento económico durante 4 o 5 años, que era lo que él proponía, se volvieran países capitalistas, es decir, que trabajaran de la par con Estados Unidos y las ideas políticas que tenía Estados Unidos. Cuando Rusia se entera de que Estados Unidos está ofreciendo dinero
a algunos países con el fin de que sean capitalistas, porque lo vieron así, más no lo vieron como una ayuda económica, pues decide promover el comunismo. Entonces, se inicia de que Rusia les ofrece a otros países apoyo político y militar siempre y cuando establezcan un modelo político del comunismo. Y empiezan como en esta época de votos, como hacen los candidatos, de ver quién se viene para cada bando, quién se vuelve capitalista, quién se vuelve comunista. Y esto desencadenó a que estos dos países se amenazaran, tuvieran ciertas actitudes, pero nunca conllevaron a una guerra como tal en el uso de armas. Eh, También partiendo de esta Guerra Fría, entonces ya tuvimos la división de Berlín, que fue porque media ciudad era capitalista y media ciudad era comunista. Entonces, de un día para otro construyen el muro y no permiten que estas familias se acerquen, que no se vuelvan a ver. Si mi abuelita vivía en el norte, pues no pude volver a visitarla. Durante 28 años vivieron esta separación obligada. Luego de ello, entonces tenemos en cuenta que inicia una carrera de astucia a demostrar quién tenía mayor poder sobre quién. Entonces inicia lo que se conoció como la carrera espacial, que era mostrar quién tenía mayores avances científicos, si Rusia o Estados Unidos. Entonces, Rusia primero envía el primer satélite en órbita como tal, y Estados Unidos se enfrenta a ellos enviando al primer hombre a la Luna. Empiezan estos procesos de demostrar el mayor poder, pero como tal no se lleva a una confrontación bélica de agresión física, sino que se termina ahí. Al terminar esto, se establece como tal un nuevo orden mundial, que a continuación les explicaré en qué consiste este nuevo orden mundial. Hasta antes de esta actividad como tal, se tenían establecidos que los países tenían igual de poder. Luego de esto, entonces nos queda el poder político de la siguiente manera. Estados Unidos iría a ser un país primermundista. Posteriormente, en los países segundomundistas estarían los países comunistas. Todos los países comunistas eran parte del segundo bloque. Y los países tercermundistas somos todos los demás. Todos los demás países. ¿Cómo lo simplifico? Queda muy curioso. Entonces, Estados Unidos queda a la cabeza como el país potencia. Le siguen los países comunistas con sus procesos. Y finalmente estamos todos los demás países en esta confrontación. Luego de la finalización de la Guerra Fría, algunos países han luchado como tal a que se les dé el valor real que ellos tienen. Entonces, Japón es uno de los países que ha luchado bastante por ser potencia con Estados Unidos. Sin dejar de mencionar también que encontramos a China. Entonces, China y Estados Unidos, China y Japón buscan ser primermundistas como Estados Unidos. Algunos países están copiando el sistema político comunista para establecerse como países secundomundistas. Esto es la confrontación como tal de la Guerra Fría, la finalización. ¿Qué desventajas tuvo este nuevo partido político como tal del nuevo orden mundial? Que al establecer que Estados Unidos fuera la primera potencia, pues se elimina la cooperación, se elimina la igualdad, porque ya se crea una pirámide en la cual están estipulados según sus características. Entonces ya surge también los países del subdesarrollo, que somos nosotros, que no tenemos ciertas características. ¿Cuál es la diferencia entre un país como Estados Unidos, que es potencia primermundista, a un país como nosotros, que somos tercermundistas? Un país primermundista es un país capitalista consolidado.
Es un país capitalista que su economía no se modifica teniendo referencia a los demás. El claro ejemplo que encontramos es este. El país capitalista, donde les hago aquí un cuadrito. Aquí les hago un cuadrito. Listo. Entonces, país capitalista, como Estados Unidos y Colombia, que encontramos acá. En Estados Unidos hay mayor importación y menor exportación. Esa es una característica fundamental en un capitalismo consolidado. Mayor importación, menor exportación. En nuestro país, que no llegamos a ser un país primermundista, tenemos menor importación y mayor exportación. ¿Qué nos afecta a nosotros en este caso? Pero uno va a decir, no, pero si es que si yo exporto más, tengo mayor opción de comercio. No. Al tener una mayor exportación, nosotros dependemos de que otros países nos compren. Vamos a llevar el ejemplo del momento. Estamos viviendo una crisis económica que nadie compra carbón, digamos. Hay una crisis económica que nadie compra carbón. Colombia exporta muchas toneladas de carbón. Llega a Estados Unidos y le dice a Colombia hoy, no les voy a comprar más carbón. Punto. ¿Qué hace Colombia con 3 buques en alta mar buscando quién le compre el carbón? ¿Esto qué lleva? A que hayan pérdidas económicas. Que haya una crisis financiera de este tema de la exportación. Entonces, Estados Unidos les dice, bueno, está bien, para que no pierdan su buque que ya viene andando, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a comprar, pero a la mitad del precio de lo que vale el carbón. Entonces, Colombia tiene que tomar una decisión ahí. O vende el carbón al precio que Estados Unidos quiera, o busca quien le compre ese carbón, o devuelve ese carbón para Colombia. Entonces, esto conlleva que la crisis económica sea mayor. Colombia depende de que Estados Unidos le compre. Más diferente a lo que hace Estados Unidos, que él tiene mayor importación. Entonces, si Estados Unidos no le quiere comprar a Colombia, la economía de Estados Unidos no se afecta, porque no necesita vender. Esa es la diferencia entre el capitalismo establecido en Estados Unidos y un capitalismo como el que maneja Colombia o cualquier otro país. Bueno, entonces, ya teniendo claro por qué Estados Unidos va a la cabeza y está como al margen, al poder mayor de los demás, entonces nos damos cuenta que sí existimos nosotros como país subdesarrollado y como tal hay una desigualdad económica. Adicional a eso, no hay cooperación entre países. Para mejorar o para mitigar dichos daños, se han establecido unos procesos económicos que se llaman los TLCs, alianzas entre países, que lo que buscan es la eliminación de aranceles y que haya un mayor comercio entre diversos países. Pero esto es un poco tedioso, porque un país como Colombia no puede competir contra la economía de un país como Estados Unidos. Entonces, ahí es donde llevamos nosotros la desventaja económica y a la vez siempre seguimos dependiendo de Estados Unidos. Entonces, como tal, esta es la explicación del orden mundial. El viejo orden mundial se establece antes de la Guerra Fría. El nuevo orden mundial lo tenemos luego de la Guerra Fría. Ahí se estableció el orden mundial que tenemos en la actualidad, que Estados Unidos es potencia, le siguen los países comunistas y posteriormente nosotros los países tercermundistas. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. A continuación, pues vamos a realizar las respectivas explicaciones si hay dudas de este tema.